Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra y todos los amigos con los que compartimos acá en esta red, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por poder compartir la Escritura y que en su infinita misericordia nos enseñe el Señor cuál es su voluntad en nuestra vida. No sin antes orar y darle gracias al Señor por este maravilloso día. Señor Padre Eterno, muchas gracias. Gracias porque eres tan precioso, Señor, tan maravilloso. Hoy te ponemos, Señor, este día. Hoy te ponemos acá las familias, te las consagramos, los niños, los jóvenes, los adultos, Señor. Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos da paz, que nos da gozo, que nos da el consejo oportuno, Señor. Muchas gracias, Señor. Toma control de los aires de nuestros hogares. Límpialos de toda fuente de contaminación. Limpia, Señor, nuestros hogares, nuestros pensamientos, nuestras emociones. No le cedemos nuestra voluntad a ningún hombre ni mujer de este mundo. Nuestra voluntad te la cedemos a ti. Una vez más declaramos gozosos, Señor, convencidos que toda la gloria, la honra y la majestad te pertenece. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha abierto y nos seguirá abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, los oídos, todos nuestros sentidos espirituales estén abiertos, Señor, sensibles a la voz del Espíritu Santo, de la Escritura, en la que nos recomienda, Señor, cómo debemos caminar conforme a tu voluntad. Toma control de todo lo que nos rodea, Señor. Manda ángeles, Señor, que nos guarden en todos los caminos, porque es una promesa que tú das en la Escritura, Señor. Hoy nos cubrimos, Señor. Padre eterno, límpianos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y sé tú, Espíritu Santo, el que nos guíe en esta palabra, el que nos guíe en esta reflexión, el que hable a nuestro corazón. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. ¿Cómo están, hermanos preciosos? Yo hoy quería compartir un ratito con ustedes, ¿verdad? Unas cuantas porciones exquisitas de la Escritura, con un título que le puse que no es tiempo de retroceder. Esto nos confronta, ¿verdad? Porque más de una ocasión cuando escuchamos la palabra retroceder es como cuando tenemos que enfrentarnos a algo y uno dice, uy no, mejor echo para atrás, porque este asunto se ve, se ve feo, ¿verdad? Se ve difícil, me confronta, me angustia, me da temor, me da susto. ¿Cuántas de estas expresiones escuchamos hoy en día y ahora abundantemente cuando estamos pasando mucho tiempo de prueba y muchas tribulaciones que estamos teniendo en esta época? Mas, sin embargo, la palabra nos motiva y nos incentiva a que no retrocedamos. El lenguaje latino no echemos para atrás, ¿verdad? No volvamos ni a ver atrás tampoco, para que no nos pase como la mujer de Lot que se paralizó por estar viendo su pasado, porque el pasado le gustaba más, porque ver hacia atrás era como su seguridad, su confianza, cuando nuestra verdadera confianza la tenemos que poner en nuestro Señor. Vámonos, hermanos, al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y la vamos a leer en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén, aleluya. Qué maravillosa palabra. Nos incentiva de que nosotros debemos de vivir por fe, porque es por la fe por la que el justo puede caminar creyéndole a Dios en toda su palabra, creyéndole a Dios en que Él es un Dios justo. Aunque ahora en este tiempo y en todos los tiempos hemos visto muchas injusticias, muchas cosas que nos duelen, muchas cosas que nos preguntamos, pero qué increíble, ¿cómo puede ser que esté pasando esto?
¿Cómo puede pasar esto con los niños? Estas guerras, estas barbaridades, estas atrocidades que estamos viendo en todas las áreas, ¿verdad? Y más sin embargo, el Señor nos anima a no retroceder, a que sigamos para adelante, a que no nos volvamos atrás, sino que más bien, como Él nos justificó, nuestro Señor Jesucristo, y lo tenemos a Él por nuestro Señor, tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir creyéndole. Eso le agrada al Señor. Al Señor le agrada, dice la Escritura, que nosotros creamos, que tengamos fe, que no retrocedamos, ¿verdad? Porque no hemos pasado todo lo que hemos venido a pasar para estar hasta el día de hoy aquí para perdición. Escrito está. Dice, no retrocedan para perdición. Si el Señor nos sacó a todos del hoyo cenagoso, de la cueva de chacales, del valle de las sombras y de la muerte, que son lugares de cautiverios en el mundo espiritual, ¿cómo es posible que nosotros volvamos otra vez atrás? Que retrocedamos o que por un espíritu de temor nos paralicemos. Ciertamente estamos pasando cosas muy difíciles y lo dice la Escritura, estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos en que se prueba acá de verdad la fe del cristiano. Si de verdad nos estamos aferrando al Señor, nos estamos alimentando de su palabra y nos estamos fortaleciendo en el poder de su Santo Espíritu. Dice aquí la escritura que está leyendo de Hebreos 10:38, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino a los que tienen fe para preservación del alma. El Señor está llamando a su pueblo a levantarse como los guerreros, como los hijos del Altísimo. Tenemos esa posición primero como hijos. Somos hijos y si somos hijos tenemos todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, donde las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son espirituales. Y si son espirituales, no es la carne la que se tiene que mover para ver cómo solucionamos, para ver cómo nos levantamos, para ver cómo progresamos en el camino que tenemos que seguir adelante. Si nosotros, hermanos, nos vamos a Gálatas, que los invito a que se vengan conmigo para el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos habla del espíritu que se recibe por la fe. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta escritura. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les invito, hermanos, que en lugar de pensar solo en los Gálatas, pensemos en nosotros y pongamos ahí el nombre de nosotros. Pongamos el nombre de nosotros. Y para que confrontemos nuestra carne, ¿verdad? Cuando nosotros realmente no estamos recibiendo con fe lo que el Señor nos ha dado. Voy a volver a repetir esta palabra y pongamos cada uno el nombre de nosotros. O Laura, diría yo, insensata. ¿Quién os ha fascinado para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu para las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Me pregunto, tengo que preguntarme, habiendo comenzado por el Espíritu, en donde el Señor me llevó a libertad, en donde el Señor me sacó de ese lodo cenagoso, de esa pudrición, de eso que no me edificaba, ¿vamos a acabar por la carne? No es posible, hermanos. Para los que aman a Dios, no. Sí nos vamos a resbalar y sí podemos pecar, estamos en un cuerpo de carne y probablemente más de una vez en una
palabra que no deberíamos de haber dicho, en una acción que no deberíamos de haber hecho, caemos en tentación y recurrimos, ¿verdad?, a armas carnales y no espirituales. Y entonces ahí más bien fallamos. Pero eso no quiere decir que no nos vamos a levantar y sostener en el espíritu, porque comenzando por el espíritu, en el espíritu tenemos que permanecer y en el espíritu tenemos que seguir. Y aquí Pablo está diciéndole al pueblo de los Gálatas, y nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, habiendo comenzado por el espíritu, ¿vamos a acabar por la carne? No, es una estrategia del enemigo. Esa es la idea del enemigo, de que nosotros acabemos por la carne, porque él siempre va a traer engaño, mentira y destrucción, para que nosotros no podamos seguir creciendo en lo espiritual. Luego dice el versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra al Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué necesario muchas veces es poner nuestros nombres, el de nuestras familias, el de nuestro país, el que nos involucre a nosotros en la palabra, para ver si realmente nos vemos confrontados y estamos nosotros siendo movidos por la religiosidad, por la ley, por palabras de hombres y no por el oír con fe. Es tiempo hoy más que nunca que nos movamos por la fe. Siempre ha debido de ser así. Mas, sin embargo, en los tiempos que estamos viviendo, últimos tiempos, tiempos difíciles, en que queramos o no, hemos tenido que pasar tiempo de angustia, de tribulación, tiempos de enfermedad, de muchas cosas que nos están confrontando en la carne y en el espíritu. Es cuando más tenemos que afianzarnos del Señor. Es cuando más tenemos que vivir por el oír con fe lo que dice la Escritura. El Señor lo dijo, es nuestro Señor Jesucristo, que aunque escucháramos de guerras, de rumores de guerras, de plagas, de pestes, de terremotos, era necesario que aconteciera. Y dice que no temamos, porque este no es el fin. Mas, sin embargo, el Maestro precioso nos llama a tener confianza, porque no tenemos que temer, porque Él está con nosotros, porque nosotros vamos a ser sustentados y protegidos aún en medio del tiempo de la adversidad. Si vemos el pueblo de Israel, cómo tuvo que caminar todo el tiempo en el desierto, mas sin embargo fueron sustentados y protegidos, a pesar de también sus quejas, ¿verdad? Y sus rebeliones. Y vemos cómo en muchas ocasiones, aun cuando salieron de Egipto, ¿verdad? El Señor los protegió. Aquellas plagas, aquellas pestes tocaron a los egipcios y no tocaron a los hijos de Dios. Pero estamos nosotros sustentados, estamos nosotros afianzados, estamos convencidos de que somos hijos del Eterno y siendo hijos herederos con el Padre y coherederos. Hermanos preciosos, nos tenemos hoy más que nunca nos tenemos que preguntar esta palabra, ¿verdad? Estoy convencido de tal manera que no voy a retroceder. No le voy a permitir al enemigo que me siga engañando, ni que me siga usando. Dice 2 de Timoteo 1:7, una palabra que hemos escuchado mucho, mas sin embargo, la ponemos en práctica. A mí me confronta. A mí esta palabra me confronta y siempre que la escucho, yo digo, uy, Señor, quita de mí todo espíritu de cobardía. Dame poder, amor y dominio propio. Y eso lo he declarado por años desde que yo tengo conocimiento de esta escritura. Y ciertamente tuve que pasar muchas experiencias en las que esta palabra se hizo vida. Y fue duro. No digo que fue fácil, fue muy duro. Pero yo dije, Dios mío, de verdad que aquí trataste conmigo y toda la cobardía. Bueno, se fue y infundiste ese amor y ese dominio propio. Bendito sea Dios, todavía me falta un montón.
Pero aquí vamos caminando, ¿verdad? Hermanos, porque dice la escritura en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. En otra parte la escritura dice que tú sí sea sí y tú no sea no, ¿verdad? Entonces yo cuando veo esas dos escrituras juntas, yo digo, bueno, si el Señor me está diciendo en la escritura que mi sí sea sí y mi no sea no, imagínense Él que tiene palabra, que no es hijo de hombre que miente ni se arrepienta. Y Él nos está diciendo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso no viene de Dios. Ese temor, esa angustia, ese desasosiego, esa desconfianza, esa depresión, no viene de Dios. Dice aquí la escritura que Él no nos la ha dado. Eso, ni la cobardía viene del Señor. Porque dice que lo que Él sí nos ha dado es poder, amor y dominio propio. Que juntos, ¿verdad? Es una bomba al mundo espiritual. Si el Señor nos ha dado algo, nos está diciendo, nos ha dado, recibámoslo, atesorémoslo. Es un arma de nuestra milicia espiritual para que cuando tengamos que confrontar ciertas situaciones, ciertas cosas, podamos plantarnos firmes sabiendo que Él está con nosotros y que Él nos da esa fortaleza. Yo tuve que vivir varias situaciones y lo doy como testimonio y que tuve que haber luchado mucho tiempo contra el espíritu del temor. Era, en nombre de Jesús, ¿verdad? Una de mis áreas débiles en las que el enemigo me había hecho muchas zancadillas. Y me acuerdo, y se los digo como testimonio por si a alguno de ustedes, hermanos, les sirve para que puedan, ¿verdad? Alcanzar luz y fe. Estando mis hijos muy pequeños, a mí me preocupaba mucho porque la relación con la pareja que yo tenía, con el papá de mis hijos, no era muy buena, ¿verdad? Y entonces yo era muy temerosa, muy cobarde. Y yo decía, ay, me les irá a pasar algo, ay, ¿qué estará pensando? Ay, Dios mío, y si se enoja porque tal vez compré esta ropita, hoy si se enoja porque tal otra, uy, y irán a llegar bien, habrán comprado algo de comer. Eso que pensamos las mamás, ¿verdad? Que pensamos en todo, porque pues esta persona no era tal vez muy cuidadosa en esas áreas, ¿verdad? Entonces yo me preocupaba demasiado, demasiado, hasta que llegó una sierva de Dios, una mujer preciosa que el Señor usó en ese momento y me decía, Laura, yo tuve una visión, mientras oraba por usted, el Señor me la puso y me decía que usted caminaba con sus hijos alrededor como de un tótem, ¿verdad? Que son aquellas figuras como que hacían los pueblos indígenas, ¿verdad? Como un dios ahí. Y que yo caminaba alrededor y que ella veía que en mí había un temor. Y no era un temor solo que yo tenía, sino que se los infundía a mis hijos. Y ese tótem era como representativo de esta persona, del papá de mis hijos, que era una persona de un carácter fuerte a la que yo en su momento le tuve temor, ¿verdad? Y que el Señor decía, si sigues llenando tus pensamientos y tu corazón de, de lo que Él piensa, de lo que Él diga, de que si está bien, que si no está bien, que si se va a enojar, que si no se va a enojar, que si los chicos están bien o no, y no depositas tu confianza en mí, eso se convierte en una idolatría. Y eso se convierte en un espíritu de temor, que está, yo le digo que engordado, ¿verdad? Está robusto, lo tenía yo bien alimentado. Tuve que pedirle al Señor perdón porque de ahí yo realmente mis pensamientos están tan metidos en ese asunto que ya se ha vuelto un encantamiento. No hay necesidad de que le mandaran ahí unas palabras de brujería. Uno mismo solo se encanta muchas veces por darle vuelta y vuelta y vuelta a una idea. Entonces hice un trato con mis hijos. Bueno, ya no quiero estar tan preocupada. Vamos a tener la confianza de que Dios cada vez que vengan y vayan van a estar bien. Su papá va a estar contento, tranquilo. No conversemos más de eso, oremos mejor y cambiamos la estrategia. Porque mi amiga decía que cuando yo daba vueltas con ese pensamiento,
¿verdad? De temor, ese tótem se hacía mucho más grande. Pero conforme cambiamos la estrategia y confiamos en el Señor y por fe fui declarando la palabra, Él se convirtió en una cosita pequeñita hasta que desapareció. Y todo cambió. Realmente ya había más paz y todos estamos más tranquilos, la comunicación estaba mejor. Entonces yo decía, Dios mío, esa fue una experiencia para mí muy importante, en donde me di cuenta que yo no podía retroceder, que yo no debía de ser cobarde, sino que más bien tenía que vivir por fe, confiado en el Señor, ¿verdad? Y se lo digo porque el espíritu de temor es uno de los espíritus que ahora está gobernando de una manera tan terrible a la humanidad que la gente está totalmente sofocada, tocando el cuerpo de las personas y trayendo depresión, trayendo ansiedad, trayendo insomnio, trayendo angustia, pánico, terror. O sea, la gente está enferma no solo de virus y microbios, sino de las mismas emociones que están fragmentadas y que los ha llevado el enemigo a cautiverios, ¿verdad? De angustia, tristeza, de soledad. Y no solo eso, este temor, de hecho, cuando nosotros tenemos temor a algo, quedamos paralizados. Si alguien viene, le tiene miedo a los perros y ve que viene un perro bravo, pues queda paralizado si el perro se le pone ahí de frente, ¿verdad? Y ojalá le ladre. Y ahí quedamos desconfiados de si el animal va a hacer algo o no, retrocedemos, ¿verdad? Por el temor o queda la persona paralizada. Esa es una estrategia en el mundo espiritual. Y el enemigo hoy se ha especializado, ha estado haciendo fiesta, como digo yo, con el espíritu de temor, trayendo parálisis, desconfianza, descontento, angustia, retrocediendo muchos en su caminar, ¿verdad? Porque estamos viendo tanto y escuchando y prestando nuestros sentidos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos en este mundo, que muchas veces el enemigo ha usado esas circunstancias para paralizarnos, para hundirnos, ¿verdad? Como le pasó a Pedro en aquella barca, que el maestro vino y que le tendió la mano para caminar sobre las aguas, más él al volver a ver donde las aguas todavía se movían y las circunstancias, pues se hundió. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Si nos está asaltando el miedo, que es el que está tratando de que retrocedamos, de que nos paralicemos, de que no veamos más que noticias y, bueno, ni volvemos a ver la escritura porque voy a ver qué dijeron cada segundo, cada minuto, tengo que estar actualizado. Yo debería estar actualizado con lo que Dios dice. El Señor, la palabra es actual, es veraz, es viva y es eficaz. Ella nos está guiando. Ella nos está diciendo y nos ha venido diciendo qué es lo que el Señor va a ir haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revisar nuestros pensamientos. Revisar nuestros pensamientos. ¿Qué captura mi pensamiento? ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué ideas? ¿Qué dardos de fuego me está mandando? ¿En qué tema? ¿En qué circunstancia? Para que eso haga que mis pensamientos queden cautivos ante la voluntad del enemigo. Uy, mi trabajo, o ¿qué voy a hacer? Y si pasa en una situación más difícil con esta cuestión de las guerras, y si después se me va el trabajo, y si me quedo, y después los chiquillos, y entonces, ¿qué voy a hacer con la casa? Y empieza uno a pensar y a pensar y a pensar, cuando lo que deberíamos de hacer es cambiar ese pensamiento que me tiene encantado, que me tiene preocupado, por una declaración. Señor, hoy vengo delante de ti, Padre eterno, y he tenido temor en esta área y te pido perdón por ese temor, Señor. Que se vaya de mí, no lo quiero porque eso viene del enemigo. Mas sin embargo, hoy quiero hacer una declaración que yo en mi casa te serviremos. Señor, que tú eres Jehová Jireh, el que me sustenta, Señor. Jehová Rafael que me sana, Señor. Tú eres el que siempre nos va a dar, el que eres nuestra protección, el que eres nuestro escudo, Señor. Padre eterno,
y estamos declarando la palabra. Por eso es necesario leer la palabra. Por lo menos, hermanos, tener en la puerta del cuarto, de la cocina, pegado a la refrigeradora. Yo ando viendo a ver cuáles son todas las estrategias, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos todas las citas bíblicas, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a tener esa espada y sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si tengo temor, si eso es lo que me asalta, temor a la enfermedad, temor al futuro, temor a lo que van a hacer mis hijos, temor al sustento, tengo que decir, Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, escrito está, el perfecto amor echa fuera todo temor. Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Señor, Padre Santo, dice la palabra que esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y que tome aliento mi corazón. Lo declaro, lo proclamo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y si yo proclamo la palabra de Dios, está la profecía que se cumple. Hermanos preciosos. Entonces nosotros como hijos del Altísimo, del Padre, tenemos que empoderarnos y tenemos que usar las armas de la milicia. Y la palabra es el arma de la milicia. La alabanza. Muchas veces la persona se siente desanimada, no tiene ganas ni de coger la Biblia ni de orar, porque es una realidad, ¿verdad? Muchas veces. Entonces que ponen una alabanza. Al principio tal vez está triste, desanimado, pero conforme empieza a alabar y a alabar y a alabar y a escuchar alabanza, y ojalá sean esas alabanzas que traen la palabra del Señor, ¿verdad? En la alabanza entra fe en nosotros, nos levantamos, se levanta nuestra confianza en el Señor. Y empiezo a cambiar mi manera de hablar. Empiezo a ver qué es el área en la que el enemigo me está haciendo una zancadilla, para que inmediatamente con la inteligencia de Cristo y con las estrategias que Dios me ha dado, empiezo yo a apuntar en una hojita, esta es la declaración que voy a hacer, esta es la proclamación que voy a hacer, para que el enemigo no venga y quiera hacer conmigo más despedazadero, ni con mis hijos, ni con mi herencia, ni con todo lo que el Señor me ha permitido tener. Ahí es donde yo tengo que activar mi fe, cambiando mis pensamientos, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Vean, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción. Imagínense lo que nos está diciendo el Señor, de fortalezas que ha venido siendo el enemigo alrededor de cada uno de nosotros. Una fortaleza de temor, una fortaleza de enfermedad, de angustia, de tristeza, de menos, de persecución, de rechazo, de fracaso. Fortalezas, hay que ver qué fortaleza le ha hecho el enemigo, pero nosotros vamos a declarar lo que dice la palabra en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando, vea qué importante, derribando argumentos. ¿A dónde están esos argumentos? Aquí, en mis pensamientos, y después está en mi corazón, y luego muchas veces lo saco y lo declaro con mi boca. Esos argumentos tienen que ser derribados. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios en su palabra. ¿Cómo derribo esos argumentos y esa altivez? Con el conocimiento de Dios. Porque todo eso, ¿qué hace? Levantarse contra este conocimiento. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tomar la espada del Espíritu y empezar a proclamar la palabra de Dios para derribar toda esa fortaleza. ¿Y qué le pido al Señor? Que lleve cautivos estos pensamientos míos y de cada uno de nosotros, de nuestra carne, a la obediencia en Cristo Jesús. Se cumple. La palabra se cumple. Es viva y es eficaz. Dios no es mentiroso. La palabra se cumple y se hace vida en cada uno de nosotros. Ya qué maravillosa esta palabra, ¿verdad, hermanos? Una palabra preciosa para reflexionar.
También es muy importante tomar en cuenta que nuestra fe no es solo venir y leer la palabra y qué bonita que está y qué buena que está esa palabra, ¿verdad? Y es caminar conforme a la palabra. Es una palabra activa. Es una fe activa. Es activar mi fe cuando lo que me dice el Señor a través de la palabra, yo lo pongo en práctica. Es necesario, es importante y es la obediencia que nosotros tenemos que tenerle al Señor. Entonces, ¿qué decido? Decido declarar vida. Decido declarar confianza. Decido declarar fortaleza. Decido declarar la palabra del Señor. Así yo activo mi fe. ¿Verdad? En este momento, desde ya, hermanos, no esperemos a mañana. Desde ya. En lo que estamos leyendo la palabra, de una vez la declaramos. Eso es lo que estamos haciendo. No solo seamos oidores y sobre todo olvidadizos, ¿verdad? Oidores olvidadizos de las palabras, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Es maravilloso. Aquí vemos como en el Salmo 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzarse implica poner de mi parte. Esforzarse significa que yo sé que tengo que tomar una decisión, porque tengo libre albedrío, tengo que tomar una decisión de que lo que dice la palabra se cumple. Y sabiendo que se cumple lo que dice la escritura, ahí me doy cuenta todos los engaños que el enemigo ha hecho en mi vida. Entonces los anulo, los cancelo, no los recibo, cambio, decido. Y empiezo a proclamar la palabra del Señor en mi vida. Pon todo en manos del Señor y créale. Y eso le va a dar paz. Yo en las noches, en las mañanas, le digo, Señor, te pongo en tus manos, Padre eterno, en tus manos. Porque dice la Escritura que una vez que tú extiendes tu mano, nadie la hace retroceder. En tus manos pongo mi familia, mi esposo, mis hijos, mi vida, mi ministerio, mis pastores. En tus manos, Señor, pongo la congregación, pongo los pueblos, pongo las naciones. En tus manos, Señor. Porque tus manos, Señor, ¿quién va a pleitear contra el Señor? Él va a ganar la batalla. Pero tenemos que tener la confianza, ¿verdad? Ponerlo todo en manos del Señor. Ahí es donde nosotros nos da paz, pero esa paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Y uno dice, wow, a pesar de lo que está pasando, siento paz. Qué increíble. Sí, pero es la paz de Dios. Y esa paz de Dios sobrepasa mi entendimiento. Siempre van a venir dardos. Dijo Jesús que el mundo tendríamos aflicción. Siempre va a haber hambre, pleitos, disensiones, contiendas, enfermedades y sobre todo en estos últimos tiempos que se han multiplicado todo este montón de cosas. Y dice el Señor que tendríamos aflicción. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Que ya Él venció. Que Él venció al mundo. Y si Él venció, nosotros vencimos. Somos más que vencedores. Imagínense, más que vencedores. Ya uno es vencedor, ahora más que vencedor, bueno. Pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo va a venir con dardos, hermanos, preciosos. No puedes, usted no puede, es un cobarde, no es digno, es un huérfano, un mentiroso, un adólatra, un adulto, un fornicario, un borracho, un pecador, una pecadora, mentiroso. Siempre va a mandar el dardo de fuego. Pero la decisión de si nosotros tomamos ese dardo y rumiamos esa idea que el enemigo nos está mandando, porque probablemente, tal vez sí, esa es un área débil en la que hemos caído, pero le damos más fuerza a eso y lo que decidimos es tomarlo para pensar y pensar y pensar, entonces el enemigo va a tener su cometido. Y no le den gusto, no le den gusto, hermano. Me manda el dardo de fuego, ay, chismoso, tanto que la lengua ¿verdad? nos enreda. Entonces, sí, Señor, te pido perdón
porque no he tenido dominio sobre esta lengua. Te pido perdón, Señor, y te pido que me ayudes, Señor. Sujeta, Señor, esta lengua en el nombre de Cristo Jesús. Y yo decido cambiar mi vocabulario. Y que cuando venga alguien a decirme un chisme de alguna persona, le digo, ay, mira, pongámosla en oración, ¿verdad? En el nombre de Jesús, de una vez, pongamos en oración. No quiero hablar mal del hermano. Lo que pienso es que necesita oración. Y ahí corta uno el chisme, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros decidamos hacer. No escuche, no le preste atención al consejo del maligno, a todas esas palabras que le vienen a fragmentar su alma, a maltratarlo, a querer quebrantar ese diseño maravilloso que Dios tiene en cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor en su palabra nos dice, levántate, esfuérzate y sé valiente. Eso implica acción. Levantarme implica acción. Esforzarme implica acción. Y ser valiente también. Entonces, hermanos, sí, enfermedades, escasez, conflicto, guerras, todo eso lo estamos viendo y vamos a seguirlo viendo. El Señor lo dijo. Y no es que seamos insensibles, es que la palabra se cumple. Lo importante aquí de todo esto es que el Señor dijo que es necesario, pero que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es fiel y de todo nos sacará. Si confiamos en Él y si decidimos caminar conforme a la Escritura, ¿verdad? Acá pongamos nuestro esfuerzo. ¿Cómo? En santidad, leyendo la palabra, poniéndola por obra, reflexionando cada vez que hacemos algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, del Señor. Porque acordémonos que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es una fe de oídas. No, nosotros tenemos que tener una fe activa, en la que el Señor vea que nosotros de verdad, todos esos talentos que Él nos ha dado, los estamos poniendo al servicio del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos fortalecidos en su justicia. Creámosle al Señor, Él es justo, pero en su tiempo, Él va haciendo justicia dentro de los moradores de la tierra. Hoy más que nunca estamos viendo cómo el Señor está haciendo justicia, cómo está zarandeando el trigo y trabajando también con la cizaña. Así que, hermanitos preciosos, decidamos no retroceder, sino fortalecernos en el Señor. Empoderémonos en Jesucristo. Y no caminemos más por lo que veamos y por lo que oigamos, porque vamos a ver muchas cosas. Estamos en un tiempo de muchas pruebas y tribulación, ¿verdad? De sufrimiento. Mas tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener esa confianza en Él. No tenemos que apartar nuestra mirada de Él. Y muchas veces estamos pasando, y tal vez estás pasando en este momento un proceso duro. No sé en qué área, en el área de la salud, en el área económica, en el área emocional. Pero lo importante es que aunque seamos procesados en el momento de ese procesamiento, no nos soltemos del Señor. Porque eso es lo que Él quiere ver. ¿Qué confianza tengo yo en Él? ¿Qué fe tengo yo en Él? Y cuando salimos de ese proceso, Él va a traer una respuesta para nuestra oración. Acuérdense que no es con espada, no es con ejércitos, es con el poder de su Santo Espíritu. Quería, hermanos, también compartir con ustedes la palabra que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Esa es la que va a guardar nuestros corazones en Jesucristo. Y también en Isaías 26:3 dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos, hermanos. Confiemos en el Señor. Él va a guardar en completa paz.
si nosotros somos perseverantes en pensar en Él, en pensar en sus mandatos, en sus consejos a través de la palabra, no quitemos nuestra mirada del Señor Jesús. No la quitemos, hermanos. Pasemos lo que tengamos que pasar. Veamos lo que tengamos que ver en estos tiempos. Somos parte de la historia. Maravillosa. Maravillosa porque Dios tiene promesas a pesar de todo lo que estamos viviendo. Creámosle. Creámosle. Él es fiel. Él es justo. Es verdadero. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo vive. Cristo vive. Cristo viene por su pueblo. Pero nosotros primero tenemos que cumplir todo lo que nos dice la palabra, y la escritura también se va a ir cumpliendo. Por eso es importante escudriñar la escritura. Y el Señor en su infinita misericordia nos está llamando para que permanezcamos juntos a su presencia y no retrocedamos. Démosle gracias al Señor. Muchas gracias por compartir esta escritura con nosotros. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga usted misericordia y les dé abundante paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento de cada uno de nosotros, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo, Señor nuestro. Señor, de manera especial te pido por todas las personas que están viendo, Señor, este video. Protégelas, guárdalas, Señor. Quita todo temor. Hoy renunciamos al espíritu de temor. No lo queremos. Nunca lo hemos querido, no lo recibimos, Señor. Decidimos, Señor, proclamar tu palabra, Señor. Decidimos levantarnos, decidimos no retroceder, decidimos no volver atrás. Decidimos que si empezamos por el Espíritu no vamos a terminar en la carne, Señor. Vamos a terminar creyendo, Señor, cumpliendo tu palabra, siendo partes de este protagonismo en el que tú nos determinaste, en el diseño establecido para cada uno de nosotros, aún en el fin de los tiempos, Señor. Gracias. Gracias por la esperanza que es completa en Jesucristo nuestro Señor. Padre, bendice las familias aquí representadas. Bendice, Señor, los pueblos y las naciones. Y como tú nos enseñaste, precioso Maestro, que oráramos al Padre. Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Y danos un corazón perdonador, Señor. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Y todo lo que te hemos pedido, Señor, en este momento te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Gracias, Señor. Gracias, hermanos preciosos. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y para adelante. Nuestro camino, nuestra confianza y nuestra fe puesta en Jesucristo.